Bueno, pues buenas tardes nuevamente. Vamos a comenzar la discusión luego de hacer las medidas en el laboratorio de Kirchhoff. Lo que vamos a hacer es trabajar directamente en el informe, ¿verdad? Así que yo voy a subir las pantallas necesarias aquí. La pregunta es si las pueden ver. ¿Pueden ver el informe? Sí. Sí. Ok, muy bien. Pues se supone que esta sea la parte del informe, la tabla 6.1, la que ya habremos completado, ¿verdad? Recuerdan que yo llené básicamente con ustedes, ¿verdad? Ustedes me vieron cómo yo llené el caso 1. Y se supone que ustedes llenaron el caso 2, el caso 3, y que también hicieran lo propio, sustituyendo la resistencia que faltaba y realizando los dos casos que tenemos en la tabla 6.2. Así que lo que vamos a hacer ahora es ir directamente al análisis, y para ello entonces voy a usar el software, ¿verdad?, de la pizarra electrónica, y eso es lo que voy a trabajar ahora. ¿Lo pueden ver? Sí. Pues muy bien. El primero del análisis dice: calcule el porciento o el porcentaje de diferencia entre las lecturas de AC y AB. ¿A qué se refiere esto? Bueno, si vamos directamente al informe, básicamente AC y AB se refiere a la lectura de los amperímetros, ¿verdad? Básicamente a la lectura, oh, 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 la lectura no me está haciendo, pero no importa. A la lectura en AC, y la voy a comparar con AB, que es la que tengo acá. Así que básicamente, si usted observa, AB y AC tienen el mismo valor. Por lo tanto, si usted observa, el porcentaje de diferencia es valor 1 menos valor 2 sobre su valor promedio. El valor promedio se calcula el valor 1 más el valor 2 sobre 2. Así que básicamente eso es lo que tenemos. Ya que el valor 1, ¿verdad? Aquí yo lo puedo colocar, es 0.40, y el valor de AB, que es el valor 2, es 0.40 también. Pues entonces, ¿qué ocurriría con su porcentaje de diferencia? Tercero. Aleluya, qué bueno, ¿verdad? Pues muy bien, ya tenemos el primero. Siempre y cuando sus lecturas sean iguales, porque recuerde que mis lecturas deben ser diferentes a las de ustedes, ¿verdad? Así que recuerden que lo que ustedes van a usar es los datos de su tabla. Así que si fueron iguales, pues entonces será 0. Así que vamos a la parte 2. La parte 2 dice: calcule la resistencia del resistor C. ¿Okay? Recuerde que lo que usted hizo fue medir ¿qué? Medir el voltaje. Pero nosotros no queremos el voltaje, queremos medir la resistencia del resistor C. ¿Alguien que me diga cómo se hace eso? Nadie. ¿Cómo se resuelve todo? Con ¿Cómo voy a calcular la resistencia C? Hola. Con la... ¿Cuál es la ley más famosa que ustedes conocen? Es lo de voltaje sobre ampere. Lo de. Con la ley de Ohm. Ajá. Muy bien, exactamente. Pues vamos allá. Pues lo vamos a hacer con la ley de Ohm, ¿verdad? Despejando para la resistencia C, pues sería el voltaje a través de RC entre la corriente a través de C. Vamos a ver los datos. Mirando los datos, el voltaje a través de C dice aquí que es 38 voltios. Y la corriente a través de C dice que es 0.40. Entonces,
Lo que vamos a hacer es, vamos a ver, 8 voltios entre 0.4 amperes. Y eso, usando una buena calculadora, dice que es 95. Muy bien, sería 95 ohmios. ¿Cuánto le dan a ustedes? Hello. 69.8 me dio a mí. Pues muy bien. Muy bien. Se supone que cada cual, ¿verdad? Cada uno de ustedes es de diferente porque depende de la mesa de trabajo, ¿verdad? Muy bien. Pues si no hay preguntas, pues vamos al informe. Vamos a buscar la 3. Dice la 3. Calcula la resistencia interna de la fuente de voltaje C. Lo que ocurre es que estas fuentes de voltaje, las baterías, son baterías reales. Y las baterías reales tienen resistencias internas. ¿Ok? Así que vamos a calcular la resistencia interna. Para ello, pues vamos a usar esta expresión. Esta expresión, obviamente, sale de básicamente el voltaje dentro de la batería, ¿verdad? Tenemos que distinguir entre el FEM y el voltaje de los terminales. Así que, ¿qué es el FEM de la batería? Pues como dijimos antes, el FEM de la batería es aquel voltaje que tiene la batería cuando no está conectada, es decir, cuando no suple corriente. Porque si ustedes miran esa expresión, cuando la corriente es, cuando la corriente es cero, pues obviamente el voltaje a través de los terminales va a ser la FEM, ¿correcto? Y obviamente eso tiene un pequeño error. Yo voy a tener que corregir eso. Como dicen, cometí un error porque esta expresión debe ser aquí más. A ver si puedo hacerlo. Ok, correcto. ¿Verdad? La FEM de C es igual al voltaje de los terminales, ¿verdad? Más y por L. Ok. Pues entonces vamos a buscar los valores en la tabla que tenemos. Necesitamos en la FEM. Pues si observa, la FEM de C dice que es 40. Verlo aquí. Y el voltaje a través de los terminales dice que es 38. Verlo acá. Por lo tanto, nosotros con esos dos valores y el valor de la corriente, que a través de C es 0.40, ¿verdad? Está en este lado. Así que con esos tres datos nosotros podemos calcular la resistencia interna. Vamos a ver si eso es posible. La FEM, ¿verdad? Como ya dijimos aquí, ¿verdad? Es 40, voltaje es 38 en los terminales y la corriente es 0.4. Vamos a sustituir. Y sería 40 igual a 38. ¿Verdad? Voltios más la corriente es 0.4, ¿verdad? Amperes. Y la resistencia interna, que es la que estamos buscando, RC. Y esta es la ecuación, ¿verdad? Así que estos son los valores. Este término lo movemos a decir este lado.
Así que tenemos 40 menos 38. Y eso va a ser igual, ¿verdad? Esto está en voltios. Y eso va a ser igual a 0.4. Multiplicado por, ¿verdad? RC. Y lo que hacemos es que el lado izquierdo, ¿verdad? 40 menos 38, eso va a dar 2 voltios. Y luego dividimos entre 0.4 con amperes para entonces dar la resistencia C. Y usando una buena calculadora, eso da 5. 5 ohmios. ¿Cuánto le dio usted? 3 ohmios. 4. Muy bien. Así que ya completamos el análisis de la número 3. Vamos a la 4. ¿Qué dice? Dice, calcule el porcentaje de diferencia entre las lecturas AB, AD y AB para el caso 2. Así que nos estamos refiriendo al caso 2. AD es este valor que tenemos aquí, que es 0.30. AB es este valor, que es 0.30 también. Así que, ¿qué va a ocurrir cuando busquemos el porcentaje de diferencia? Que nos puede dar 0 también. Que nos va a dar 0 también. Así que en este caso sería 0.30 amperes y la B sería 0.30 amperes. Así que como resultado, pues nos va a dar 0. Muy bien. Así que ese es el número 4. ¿Preguntas hasta aquí? Pues vamos a el número 5. Dice, calcula la resistencia del resistor D, que es RD. Así que, ¿cómo se calcula eso? ¿Cómo calculo la resistencia D? Con la ley de Ohm. Todo se hace con la ley de Ohm. Qué bueno, ¿verdad? Así que es el voltaje a través de RC dividido entre la corriente C. Así que vamos a nuestra tabla y dice que el voltaje a través de RD, ¿verdad? Es 13.50 y la corriente a través de D es 0.30. Así que lo que hacemos es que tomamos esos dos datos y los llevamos aquí. Que sería 13.50 voltios dividido entre esto debe ser D y esto debe ser D, la resistencia D. Eso es uno de los detalles cuando usted hace copy and paste. Así que eso es 0.30 amperes. Muy bien. Y teniendo una muy buena calculadora, dice que eso es 45. ¿Cuánto le dio usted? 30.8. Muy bien. Muy bien. Y ahora vamos a la parte 6. La parte 6. Calcule la resistencia interna de la fuente de voltaje D, que sería la resistencia interna D, ¿verdad?
Así que eso lo hacemos igual que hicimos la vez anterior, arreglando aquí que eso es más. Y simplemente vamos a la tabla y buscamos cuánto fue el FEM, la fuerza electromotriz, ¿verdad? De D y el voltaje de D y la corriente de D. Aquí debería poner una D. Muy bien. Así que vamos allá. Así que, según la lectura que tuvimos, la FEM de D es 15 voltios y el voltaje de D es 13.5. Así que tenemos aquí la FEM, aquí tenemos el voltaje y la corriente está de este lado, que sería 0.30. Así que con estos datos podemos calcular cuánto es la resistencia interna. Así que aquí es la FEM de D es 15, 0,0 voltios. Yo me imagino que ustedes harán esto mucho más rápido que yo. Aquí es 13.50. Y es más 0.30 por RD. Muy bien, así que básicamente esta es la ecuación, estos son los datos, ¿verdad? Y básicamente este número va para acá, para despejar por RD. Así que daría aquí 15 menos 13.5, pues en voltaje, eso es igual, 0.30 por RD. El lado izquierdo da 1.5 unidades de voltio. Y si dividimos entre 0.3 amperes, pues eso nos va a dar RD, que en este caso sería 5 voltios. Digo 5 ohmios, ¿verdad? Porque estos son unidades de resistencia. Así que vamos a ver si eso es verdad. 1.5 dividido entre exactamente 5. Muy bien. Así que eso sería el cálculo de la resistencia RD. ¿Cuánto le dio usted? 3. 3. Bueno, Cuatro. será mejor que estén en la misma mesa, ¿verdad? Si le dio lo mismo. Bueno, muy bien. Ahora me falta el número 7. Vamos allá. El número 7 calcula el porcentaje de diferencia entre las lecturas AB y la suma de AB más AC. En el caso 3. Así que ahora estamos en el último caso. Así que lo que tenemos que comparar es AB. En este caso AB nos dio 0.7. ¿Ah? Y la suma de AD más AC. AD es 0.30. AC es 0.40. Así que la suma de estos dos, ¿no? Esos primeros dos, y lo comparamos con esta que está acá. Así que según los datos que tenemos, ¿verdad? Vamos a quitar esto de aquí. AB nos dio 0.70 amperes y AD nos dio 0.30 amperes y AD nos dio 0.40.
grande, así que vamos a darle Muy bien, aquí estamos. Así que es comparar a B, punto 70 con la suma de AD más AB a C. Así que aquí estamos. Que la suma de estos dos da 0.7, este es 0.7. ¿Cuánto sería el porciento o el porcentaje de diferencia? Se supone que sea cero, ¿verdad? Correcto. Muy bien. Y eso básicamente termina el análisis referente a la tabla 6.1. ¿Alguna pregunta? Pues si no hay preguntas, pues entonces vamos al análisis de la tabla 6.2. ¿Ok? Para ello, nosotros lo que tenemos que hacer es mirar solamente el caso 1. Esos son los datos que voy a usar, están ahí en el caso número 1. Así que observen el circuito. El circuito es el circuito número 2, ¿verdad? Básicamente. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a calcular I minúscula, I mayúscula y el voltaje, ¿verdad? Que van a ser los valores teóricos y los voy a comparar básicamente con los experimentales. Para ello voy a usar la presentación que tengo acá sobre el laboratorio de la regla de Kirchhoff, el análisis de circuitos. Así que lo que voy a hacer es que voy a levantar la presentación, subirla, y ese sería mi circuito. Como ustedes pueden ver, los valores C, B y D, ¿verdad? Son los valores originales de mi circuito. ¿Ok? Cuando yo monté el circuito originalmente, esos son los valores que sería correspondiente a los valores en la tabla que se les asignó. ¿Ok? Así que ustedes deben buscar una libreta, una calculadora y dibujar el circuito, porque vamos ahora a trabajar el circuito con las reglas de Kirchhoff. ¿Ok? ¿Todos entendieron? No. Ok, vuelvo atrás. El circuito original, ¿verdad? El circuito número 2, original que usted montó, ya tenía los valores de la resistencia, porque yo se los di en una tablita. ¿Correcto? Así que vamos allá. Eso está por acá. En esta tablita se resumen los datos de cada mesa para ese circuito número 2. Así que se supone que dependiendo de la mesa que usted esté, ya tiene RC, RB y RD, porque todos están aquí. Así que esos son los valores que usted va a utilizar en este circuito. ¿Ok? Estas resistencias son las resistencias asignadas por mesa. Hasta ahí, ¿estamos bien? Pues muy bien, vamos a seguir. Eso quiere decir que el circuito tiene 3 desconocidas en este caso. ¿Cuáles son las desconocidas? Pues I minúscula. I minúscula corresponde a la corriente C, que es la corriente que va a pasar por aquí, por la resistencia C. La desconocida I mayúscula es la corriente IB, que es la que va a pasar por el medio, por la resistencia RB. Y el voltaje D, que es el voltaje de la batería de la parte de abajo. Esas son las 3 desconocidas. ¿Qué significa eso? Pues eso significa que el voltaje C lo tenemos que conocer y la corriente D la tenemos que conocer. Pues para conocerlo, lo que hacemos es que vamos a nuestra tabla. Así que vamos a nuestra tabla un momento. Y aquí buscamos esos valores. Los valores de la corriente a través de D es 0.11.
Y el voltaje de la batería C es 38.46. Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Dudas? Vamos otra vez aquí. Así que lo primero que usted tiene que hacer es dibujar el circuito. ¿Ok? Dibuja el circuito. Y aquí, aquí nada, aquí. Yo voy a escribir el valor de la corriente B, porque esa es conocida, y voy a colocar aquí el voltaje de la batería C, porque tampoco es desconocida. Ya está, ya lo tengo. Así que ahora he sustituido los valores que necesitaba, que estaban en la tabla. Y ya tengo todo lo necesario para comenzar el análisis. ¿Preguntas hasta aquí? Pues si no hay preguntas, pues vamos a comenzar con la teoría. ¿Qué teoría usted necesita saber? Bueno, primero, las reglas de Kirchhoff se utilizan cuando ese circuito no puede ser reducido a uno elemental. Es decir, el circuito elemental o equivalente es aquel que tiene una sola batería y una sola resistencia. Obviamente, en este caso, pues no se puede hacer. Pues entonces, lo que hacemos es que hacemos uso de las reglas de Kirchhoff. ¿Cuántas reglas tenemos? Porque dice reglas, ¿verdad? Así que es más de una. ¿Cuántas reglas son? ¿Alguien sabe? 2. Qué bueno. Pues 2. Excelente. La primera es la ecuación de los nodos. Eso significa que nosotros tenemos que poder reconocer en un circuito cuáles son los nodos. ¿Cuántos nodos tiene este circuito? Hola. ¿Cuántos nodos tiene el circuito? ¿Qué es un nodo? Donde hay Tiene dos. 3 o más conexiones. Por lo tanto, 2. ¿cuántos nodos tiene? 2. Muy bien. Dos. Tiene 2 nodos que se pueden señalar por las letras. ¿Cuáles letras? La F y la C. La C y ¿cuál más? No te escuché bien. Y la C F. y la C y La la F. F. Muy bien. Así que la C y la F son 2 nodos. Muy bien. Así que tenemos en el circuito 2 nodos. Está el F y está el C. La ecuación de los nodos lo que dice es que las corrientes que entran al nodo son iguales a las corrientes que salen del nodo. ¿Ok? Eso es todo. No dice nada más. Muy bien. Ahora tenemos que poder reconocer qué es una rama. Una rama no es otra cosa que los elementos que están conectados, ¿verdad? Desde que usted sale de un nodo y llega al otro. Ahora, ¿por qué ruta yo puedo ir si salgo, por ejemplo, del nodo C para llegar al nodo F? Pues puedo utilizar básicamente la del medio, ¿verdad? Eso quiere decir que en esta rama en el medio, esta rama en el centro, solamente yo tengo un elemento, que es la resistencia de 22 ohmios. ¿Okay? Así que aquí hay una rama en el mismo medio. Pero hay otra forma de llegar a F. Si yo salgo de C, puedo ir a través de B, de A, y vuelvo a F. Así que en esa rama superior, ¿verdad? Yo tengo, ¿cuántos elementos? Dos. 2 elementos. Pero hay otra forma de llegar de C a F, ¿verdad? Así que puedo ir a través de D, ¿verdad? De E
y llegar a F otra vez. ¿Cuántos elementos hay en esa rama inferior? 2 también. Muy bien. Así que en la rama superior yo tengo 2 elementos, ¿verdad? En la del medio yo solamente tengo un elemento y en la inferior tengo 2 elementos más. Así que en total, ¿cuántas ramas hay en ese circuito? Hay Hola. 3 ramas. 3 ramas. Muy bien, así que cuando se habla de una rama es usted moverse de un nodo al otro nodo a través del circuito. Pero cuando se habla de una malla, se habla de un término diferente. Una malla es un paso cerrado. Por lo tanto, usted comienza en un punto del circuito, se mueve a través del circuito y regresa al punto original. Así que si seleccionamos, por ejemplo, el punto F, ¿verdad? Pues yo puedo ir a través de A, luego ir a B, ir a C y regresar a F. Esa sería la malla superior, ¿verdad? Así que básicamente comienzo y termino en el mismo punto. Eso es lo que se conoce como un paso cerrado. Pero puedo tener otro paso cerrado, ¿verdad? O otra malla. Es, por ejemplo, salir de F, ir hasta B, digo C, ir a D, E y volver a F. Es decir, sería la malla inferior de C a D a E a F. Así que esto constituye otra malla. Pregunta, ¿habrá alguna otra malla o algún otro paso cerrado? ¿No la puedo hacer de F a E, de D, C, F? ¿O tiene que ser de F a C? Ah, eso es tomando el paso cerrado en dirección opuesta. Muy bien, vamos a hacer ese. Comenzamos en F, vamos a E, a D, a C y volvemos a F. Lo que ocurre es que ese paso cerrado y el que habíamos descrito anteriormente son iguales, porque es la misma ruta. Lo que pasó fue que yo comencé a la derecha y en la segunda comencé hacia abajo, pero la ruta es la misma. Constituye que aquí, digamos, yo voy a favor de las manecillas del reloj y de la otra forma iría en contra, pero es la misma, el mismo paso cerrado. Tienen los mismos elementos. Por lo tanto, no son independientes. Así que vuelvo a la misma pregunta original. ¿Habrá algún otro paso cerrado o malla? Pues no, porque si es el mismo. Mire a ver. Bueno, si me voy Sí, de hay F otro. a F, A, Bueno, B. completo. F, A, B, C, D, completo, entonces no. Pues muy bien. Hay otra ruta, ¿verdad? Que sería para los maratones. Sería la ruta más larga. De F, por ejemplo, a A, podríamos ir a B, a C, a D, a E y regresar a F. Esa sería la ruta más larga. Cuando estemos analizando circuitos, usted se va a dar cuenta que lo preferible es tener pasos cerrados con el menor número de elementos posibles. ¿Por qué? Porque cada elemento en el circuito es un término en la ecuación algebraica. Y mientras menos términos usted tenga en la ecuación algebraica, pues más fácil de resolver. Y esa es la idea por la cual prácticamente nunca se toma el paso más largo, ¿verdad? Claro, eso va a depender del número de elementos que haya en cada paso. A lo mejor en el paso más largo hay menos elementos, ¿verdad? Así que eso va a depender. Bueno, pues ya sabemos qué son nodos,
qué son ramas y qué son mallas. Así que vamos a comenzar, vamos a imaginarnos que ese es nuestro circuito. Claro, recuerde que usted debe tener un circuito dibujado con los valores que usted tiene para que usted haga las ecuaciones y de una vez usted tiene sus resultados, no haga los míos. Así que vamos a comenzar. Mire, lo primero que hay que hacer es ser buen dibujante. Ese es nuestro circuito. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer las baterías en el circuito. ¿Cuántas baterías hay en ese circuito? 2. Muy bien. Está la batería C, que es conocida, ¿verdad? Sabemos cuánto es su valor. Y la batería D, que es desconocida. Es una de las desconocidas que tenemos que buscar. Pues el primer paso de la regla de Kirchhoff es básicamente una receta. 1. Identificar las baterías. Cada batería tiene un terminal. Uno es positivo y uno es negativo. ¿Cómo yo reconozco el terminal positivo de la batería? Es el palito más largo en Es el el diagrama. Ok, es el terminal más largo, ¿verdad? Pues lo que vamos a hacer es que a cada terminal de la batería le vamos a colocar positivo y negativo. En este caso, el positivo estaría ¿en cuál lado? ¿El derecho o el izquierdo? Izquierdo. Muy bien. Pues lo que hacemos es que representamos el positivo y el negativo, ¿verdad? De cada uno de los terminales. Lo hacemos con la batería C y lo hacemos con la batería D. Así que hacemos lo mismo. La batería D, el terminal más largo es el positivo. Y ya está. Así que ya identificamos los terminales en la batería. ¿Por qué eso es importante? Porque cuando nos estemos moviendo a través del sistema, el último terminal que pasamos es el signo algebraico en la ecuación. Eso lo vamos a ver ya mismo. Muy bien. Una vez tenemos las baterías, pues saliendo del polo positivo, le asignamos las corrientes al circuito. Así que vamos a hacer eso. En este caso, este circuito es el circuito que vamos a analizar, pero ya nosotros medimos sus corrientes. Lo que estamos haciendo es buscando los valores teóricos. Por lo tanto, ya los nombres de las corrientes están asignadas. Si eso no fuera así, pues lo que usted hacía era que, por ejemplo, la corriente a través de la batería C le asignaba I1, por ejemplo. A la batería D, pues le asignaba I2. Y así sucesivamente. En este caso, pues no vamos a hacer eso porque ya están asignadas. Esa es I minúscula, la que va a pasar a través de C. Eso significa que esa corriente comienza en el nodo, es decir, sale del nodo C y llega al nodo F. Es decir, una corriente solamente existe a través de una rama. Así que en la rama superior, la corriente va a ser I minúscula. ¿Ok? Así que vamos al próximo. El próximo sería asignar la corriente a través de la batería D. ¿Verdad? Y esa es la que se conoce como ID. Pero ID no es una desconocida. Porque recuerde que nosotros, ¿verdad? Ya sabemos su valor. ID comienza en el nodo C, ¿verdad? Pasa a través de sus elementos y llega al nodo F, ¿verdad? Esa sería la rama inferior. Entonces, pregunta, ¿cuántas corrientes entran al nodo F? 2. Ok. Como la ecuación del nodo indica suma de las corrientes que entran igual a la suma de las corrientes que salen, si esas dos corrientes entran al nodo F, entonces la que no está asignada, porque si usted observa no hay batería en el medio, tenemos que asignarle la dirección a la corriente, pues entonces sería
saliendo, ¿verdad? La dirección sería saliendo del nodo F. Y eso es lo que hacemos. Esa corriente es la que conocemos como I mayúscula. Así que ya tenemos las corrientes asignadas en el circuito. Siempre que usted tenga un circuito, las corrientes se asignan saliendo del positivo de cada batería. ¿Ok? Ahora viene una pregunta. ¿Qué hubiera sucedido si en el nodo F, en lugar de entrar las dos corrientes de esas baterías, una hubiera entrado y otra hubiera salido? ¿Cómo entonces yo le asigno la dirección a la corriente a la rama del medio? ¿Alguna idea? No hay ideas. Hola. Por la batería que tenga el voltaje mayor. O sea, Bueno, si por ejemplo la primera batería del circuito C tiene un voltaje mayor que la batería D, pues se dejaría llevar por la corriente de ese circuito entonces. ¿por qué no lo puedo hacer así? ¿Verdad? ¿Por qué no? Porque el voltaje de D es una desconocida. Si yo supiera las dos baterías, ¿verdad? El valor de ambas baterías, pues podría hacer lo que dice, pero en este caso no lo puedo hacer porque no tengo forma de compararlas, ¿verdad? Así que volvemos a la pregunta original. Si en el supuesto, ¿verdad? Si una corriente estuviera entrando a F y la corriente de la otra batería estuviera saliendo de F, ¿cómo yo le asigno la dirección a la corriente en el medio, en la rama del medio? No hay ideas. Sebastián, Neutral. ¿cómo que neutral? ¿Qué significa neutral? Tienes que escoger una No dirección, o sé, si entras al una es nodo o sales. ¿Cómo la escogerías? ¿Entrando o saliendo? saliendo. Muy bien. ¿Hace alguna diferencia que Sebastián hubiera dicho entrando al nodo? La respuesta es no. Para resolver el problema, la respuesta es que no. Usted puede asignarla como usted desee. Recuerde, siempre la ecuación del nodo lo que dice es suma de las corrientes que entran igual a la suma de las corrientes que salen. Si una corriente entra al nodo y otra sale del nodo, significa que esa otra corriente que usted le va a asignar, porque ahí no hay batería, en el medio no hay batería, pues puede usted asignarla de cualquier forma, entrando o saliendo. Eso no va a alterar el resultado. ¿Ok? Así que para el nodo F, en este caso particular, las dos corrientes de las baterías están entrando, así que estamos obligados a que la corriente en la rama del medio vaya a la derecha, sea saliendo del nodo F. Pero esto es en este caso particular. Bueno, una vez tenemos las corrientes asignadas, las corrientes están sobre la resistencia, yo las coloqué ahí, porque hay algo que tenemos que hacer con las resistencias. Es decir, usted recuerda que las corrientes van de positivo a negativo. Así que cuando estamos mirando las resistencias, a cada lado de la resistencia tenemos que indicar cuál es el terminal positivo y el negativo de la resistencia. Eso es cuál de los dos lados está a un potencial mayor o a un voltaje, ¿verdad? Mayor. Pues vamos a ver cómo se hace. Cuando la corriente entra a la resistencia, ese lado
es el lado de mayor potencial, así que es el positivo. Por donde sale la corriente, ese es el lado negativo. Pregunta. En la resistencia C, ¿verdad? Que es esta corriente que está aquí arriba. ¿Cuál de los dos lados, el lado derecho o el lado izquierdo de la resistencia, cuál de los dos lados es positivo? Hola. Tengo esta corriente, tengo una El resistencia. derecho. ¿Cuál de los dos lados es el lado positivo? Creo que el derecho. El izquierdo. ¿Qué yo dije? Dije, se asigna el positivo y el negativo, recordando que la corriente siempre va de positivo a negativo, ¿correcto? Así que si la dirección es hacia la izquierda, ¿verdad? Pues entonces quiere decir que el lado derecho de esa resistencia debe ser el positivo y el lado izquierdo debe ser el negativo. ¿Ok? Ujú. ¿Preguntas o dudas? Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a hacer la resistencia B, que es la del medio. Esa es esta corriente mayúscula que está aquí, ¿verdad? I mayúscula. ¿Cuál de los dos lados de la resistencia de 22 ohmios, resistencia RB, cuál de los dos lados, derecho o izquierdo, es el positivo? El izquierdo. ¿Todo el mundo está de acuerdo? ¿El izquierdo es el positivo? Siempre va de positivo a negativo. Muy bien. Sí. Y ya que Nino no está hablando, para la resistencia D, que es esta corriente que está aquí, ID, ¿cuál de los dos lados, el lado derecho o el lado izquierdo, es el positivo? El derecho. Muy bien. Una vez usted termina de asignar el positivo y el negativo, los terminales a través de las resistencias, usted acaba de terminar su dibujo. ¿Ok? Así que ustedes pueden ser los próximos Picasso. Y ya el circuito no hay que hacer nada más con él. Solamente establecer las ecuaciones. La pregunta es, ¿alguien tiene dificultad con lo que hemos discutido hasta ahora? Tienen que saber reconocer nodos, ramas y mallas, que son los pasos cerrados. Eso es bien importante. ¿Ok? Bueno, si no hay dudas, pues entonces lo que nos queda es comenzar con las ecuaciones. Así que, un voluntario, ¿cuál de los dos nodos quiere hacer? Bueno, tenemos que hacer las ecuaciones en ambos nodos. Vamos a ver, alguien, un voluntario que me haga la ecuación del nodo C y otro que lo haga con el nodo F. ¿Qué dice la ecuación de los nodos? Sumas de las corrientes que entran igual a la suma de las corrientes que salen. En el nodo C, ¿cuáles corrientes entran? Y ¿Cuál I? I mayúscula. Muy bien. ¿Y cuáles salen? Y D y minúscula. Muy bien. Así que esa sería la ecuación del nodo C. Muy bien. Otro voluntario que haga la ecuación del nodo F. ¿Cuáles corrientes entran al nodo F? I minúscula y mayúscula D. Muy bien. ¿Cuáles salen? I mayúscula. ¿Qué podemos decir acerca de esas dos ecuaciones? Del Que nodo son, C y el nodo F. que son iguales, literalmente. ¿Sí? Inversa. Exacto. Son, Son iguales. Son iguales.
básicamente. Pues muy bien, eso lo que quiere decir es que cuando usted esté analizando el circuito, no pierda el tiempo buscando las ecuaciones de los dos nodos. Simplemente selecciona uno de los dos nodos y toma esa primera ecuación. ¿Ok? No tienes que hacer el otro. Muy bien. ¿Cuántas desconocidas hay en la ecuación? Digo, en el sistema. Pues en nuestro sistema tenemos 3 desconocidas. Por lo tanto, necesitamos 3 ecuaciones. La primera ecuación va a ser la ecuación del nodo, ¿verdad? Esa es la más fácil de hacer. Las próximas 2 ecuaciones son las ecuaciones de pasos cerrados. Y esa es la que vamos a hacer ahora. ¿Preguntas hasta aquí? Pues vamos a simplemente a seleccionar un paso cerrado comenzando en F. Por ejemplo, el paso cerrado F, saliendo de F. ¿La malla superior o la malla inferior? Bueno, sí, vamos a hacer la superior. Vamos a ir de F a C, a B, a A y a F otra vez. ¿Ok? Pregunta. Si yo comienzo y termino en el mismo punto y yo busco la diferencia de potencial entre F y F, ¿cuánto debe dar? Empiezo y termino en el mismo punto. 0. ¿Cuánto debería dar la diferencia? Exacto, 0. Pues toda ecuación de paso cerrado, cuando usted la vaya a realizar, comienza con 0. Le dice 0 va a ser igual a. ¿Ok? Así que algo también que usted debe hacer es que si posteriormente usted va a estudiar, usted debe indicar cuáles son las letras en el paso cerrado. Y si no hay suficientes letras, usted pues ubique más letras. De tal modo que usted pueda dejarse llevar por cuál fue el paso cerrado que usted utilizó. En esta ocasión, pues yo lo que hice fue colocarle letras a todos los lados del circuito para hacerlo mejor, ¿verdad? La discusión. Así que nosotros estamos hablando del paso cerrado F, C, B, A, F. Y ese paso cerrado, la ecuación empieza 0 igual, y ahí vamos. Vamos a salir de el nodo F, moviéndonos hacia C. Nos vamos a encontrar con una resistencia, ¿correcto? El último signo o terminal que yo voy a pasar, ¿cuál es? Negativo. Voy a la derecha. Pues entonces, usted va a escribir 0 igual a menos 22 y mayúscula. Recuerden que el voltaje a través de esa resistencia es I por R. Pues se escribe 22, el número primero y la desconocida después. 22 y mayúscula. Es un negativo porque el último terminal que pasé a la derecha fue el negativo. ¿Okay? Así que es menos 22. Olvídense de las unidades ahora. 22 por la corriente y mayúscula. Y hemos llegado al punto C. Luego, ¿qué hacemos? Pues nos movemos hacia arriba, hacia B. Pero ahí no hay ninguna resistencia y no hay ninguna batería. Así que no escribimos nada. Y ahora nos movemos hacia A. Así que nos movemos hacia la izquierda. El último terminal que yo voy a pasar, ¿cuál es? Menos. El negativo otra vez, ¿verdad? Pues como es el negativo, usted va a escribir negativo 95, ¿verdad? De la resistencia y minúscula. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? Luego, ¿qué hacemos? Bueno, luego continuamos el movimiento, ¿verdad? Y nos movemos hacia la batería. El último
terminal que voy a pasar, ¿cuál es? Positivo. Pues entonces escribimos más 38.46, que es el voltaje de esa batería. ¿Ok? Y llegamos al punto A. De A nos movemos hacia F y terminamos. Pero de A a F no hay baterías, no hay resistencia, por lo tanto no escribimos nada. Y ya terminamos nuestra primera ecuación también. Esa es una ecuación de la primera ecuación de mallas o de pasos cerrados. ¿Qué dice la primera ecuación de mallas o pasos cerrados? Que 0 va a ser igual a menos 22 I mayúscula menos 95 I minúscula más 38.46. Esa es la primera ecuación de mallas. ¿Preguntas hasta ahí? Pues si no hay preguntas, vamos a usar una ecuación más de malla, porque recuerden que tenemos 3 desconocidas, necesitamos 3 ecuaciones. Así que estamos en F. Que alguien me diga hacia dónde quiere moverse, hacia abajo o a la derecha. A la derecha. Muy bien. ¿La ecuación tiene algún problema si yo en lugar de ir a la derecha voy hacia abajo, hacia E? No, va a ser como que cambian los valores, pero son los mismos. Sí, exacto. Lo que hace es que los signos van a cambiar, pero la ecuación se queda igual. Así que vamos a la derecha, como dice nuestra colega. Pues si nos movemos a la derecha, pues vamos a ver que el paso cerrado que vamos a seleccionar es F, C, D, E, F. Ese es nuestro paso cerrado. Por lo tanto, vamos a empezar, salimos de F, nos encontramos con una resistencia. El último signo que vamos a pasar es negativo. Pues va a ser negativo 22 y mayúscula. ¿Ok? Luego, continuamos de C a D. ¿Correcto? De C a D no hay baterías, no hay resistencias, no escribimos nada. Nos movemos hacia la izquierda, nos encontramos una resistencia. El último signo que vamos a pasar es Negativo. negativo. Así que sería 45 por ID. Pero ID no es una desconocida porque está aquí arriba. Es punto 11. Así que nosotros vamos a escribir 45 multiplicado por punto 11. ¿Ok? Y luego continuamos. Nos vamos a encontrar una batería. El último signo que vamos a pasar es positivo. Pero como esta es una desconocida, pues sería positivo VD. Y llegamos al punto E. Del punto E nos movemos al F y ahí no hay baterías, no hay resistencia, por lo tanto no escribimos nada. ¿Cómo va a quedar esa ecuación? Pues 0 va a ser igual a menos 22 y mayúscula, ¿verdad? Luego menos 45 multiplicado por 0.11, porque esa corriente es conocida, ID. Y luego vamos a ir a más VD. ¿Ok? ¿Qué hubiera ocurrido si hubiéramos hecho ese paso cerrado invertido? De F a E, a D, a C, a F. El término, el signo de la batería D va a ser negativo, porque nos estamos moviendo hacia D. Fíjese que 0.11 hubiera sido positivo en este caso. ¿Ah? Sería también positivo 22 por I mayúscula. Así que los signos quedan invertidos.
usted tiene que contar en cada paso cerrado cuántos términos usted tiene. Por ejemplo, si usted en este último paso cerrado tiene 3, una resistencia, 2 y así que sí, tengo 3 elementos. Y eso es una forma de saber si usted se le olvidó algo. Otro asunto importante. Las baterías nunca se multiplican por la corriente que pasa por ahí. ¿Por qué? Porque las ecuaciones de paso cerrado son ecuaciones de voltaje. Usted tiene una resistencia, la tiene que multiplicar por la corriente para que le dé voltaje. Pero la batería ya es un voltaje, no tiene que multiplicarlo por nada, porque esa ecuación es una ecuación de voltaje. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver nuestras ecuaciones. Esas son nuestras ecuaciones, ¿verdad? Obviamente yo aquí coloqué el paso cerrado que utilicé y en el último paso cerrado pues lo escogí diferente a lo que nosotros lo escogimos, ¿verdad? Así que los términos negativos son el de la batería D. Muy bien, estos son las ecuaciones de paso cerrado. Fíjense que la segunda ecuación de paso cerrado, como este término de corriente es conocido, pues yo la multipliqué y este es el valor. Así que ya yo tengo este valor, que es conocido, ¿verdad? Y tengo la ecuación del nodo C. El nodo C es I más ID, pero ID es conocido, así que también lo escribí aquí. Así que los parámetros conocidos, yo los incluí en las ecuaciones. Fíjese que dice en 2 anotaciones aquí. Se puede utilizar la malla. Esta es la malla, ¿cuál? La malla total, la más grande. Pero si usted observa esa malla, ¿cuántos elementos tiene? Pues si usted sale de F, tiene 1, 2 arriba y 2 abajo, tiene 4. Por lo tanto, no es conveniente utilizar esa malla, porque en lugar de 3 términos en la ecuación va a tener 4. Y el álgebra es, por lo tanto, se complica un poquito más. Recuerde que el nodo C y el nodo F son iguales, así que la ecuación es la misma. ¿Qué hacemos nuevamente? Pues rearreglamos las ecuaciones. Simplemente quitamos el 0 y lo que hacemos es que los términos negativos los pasamos hacia ese lado, ¿verdad? En este caso de la primera ecuación, estos dos términos, menos 22i, menos 95i, minúscula, pues van a pasar al lado izquierdo y aquí VD, que es el término negativo, pasa al lado izquierdo. Y eso es lo que hacemos. Así que lo que nos queda es estas ecuaciones que tenemos aquí. Tenemos 2 ecuaciones de mallas y una ecuación del nodo. ¿Preguntas hasta ahí? Mire, una vez estamos con estas ecuaciones, lo demás es álgebra. Es simplemente cómo nosotros podemos resolver la ecuación más rápidamente. Observe la primera ecuación. La primera ecuación tiene 2 desconocidas. Son las 2 corrientes. I mayúscula y minúscula. Por lo tanto, si se fija en la ecuación del nodo también tiene las mismas 2 desconocidas. Por lo tanto, lo que hacemos es que seleccionamos la ecuación 1 con la ecuación 3. Despejamos de la ecuación 1, la colocamos en la ecuación 3 y resolvemos. Es decir, la ecuación 3 la colocamos en 1 y resolvemos, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer en el próximo. Sustituyendo la ecuación 3 en la ecuación 1, esta es la ecuación 1. Yo lo que hice fue la ecuación 3, lo que quise fue despejar para I minúscula. Y después les explico por qué. Bueno, se lo puedo explicar ahora. Lo que ocurre es que si usted observa en esta ecuación, la desconocida de corriente es I mayúscula. Por lo tanto, a mí me conviene buscar el valor de I mayúscula primero. Porque si la sustituyo aquí, en la segunda, pues ya tengo el valor de VD, la otra desconocida. Y por eso es que en lugar de usarla como está aquí,
yo la voy a usar despejando para I minúscula y sustituyendo I minúscula en la primera ecuación. ¿Okay? Que eso fue lo que hice aquí a la izquierda. Esa ecuación yo le llamé la 3 modificada, sustituyendo I minúscula en la ecuación 1, que está aquí. Pues entonces me queda de esta forma. Y lo demás es álgebra, ¿no? 95 multiplicado por I, pues va a dar 95I. Y 95 por negativo 0.11, pues da 10.45 que está aquí. Esa es la ecuación 1 modificada. Observe que estos dos términos tienen la misma desconocida y pueden sumarse. Y eso fue lo que hice en este lado de acá. Así que ya tengo la primera ecuación modificada, que dice 38.46 igual a 117 I mayúscula menos 10.45. Observe que esta ecuación solamente tiene una desconocida, así que la puedo resolver de inmediato. El término de la derecha, lo muevo a la izquierda, va a pasar positivo. Sumo, esto da 48.91, el lado derecho queda 117 I mayúscula. Divido entre 117 ambos lados y me queda que la corriente I mayúscula es 0.42 amperes. Y ya tengo la primera desconocida. Preguntas hasta aquí. Recuerde que tiene que tener mucha paciencia y cuidado con el álgebra. Algún signo que usted no coloque adecuadamente, obviamente va a tener incorrecto el resultado. Preguntas hasta aquí. Pregunta: ¿cuántas corrientes yo tengo conocidas ahora? Hola. Se tiene I minúscula y D. No, tengo I mayúscula No. conocida, que fue la que resolví, Perdón, sí. I mayúscula y D. y D, ¿verdad? Así que tengo dos. Así que yo en este caso, cuando yo tengo dos corrientes conocidas, utilizo la ecuación del nodo y consigo la que me falta, que es I minúscula. Así que eso fue lo que hice. Así que sustituyendo la ecuación de los nodos, el resultado que tengo me da 0.42 igual a I minúscula, que es la que me falta, y D es conocida, ¿verdad? Así que simplemente lo que hice fue despejar para I minúscula, que me da 0.31 amperes. Así que automáticamente, una vez yo tengo esa segunda corriente, yo voy a poder tener la tercera inmediatamente a través de la ecuación del nodo. Y recuerde que ya yo tengo el valor de I mayúscula. Por lo tanto, si lo voy a sustituir en la ecuación 2, pues también me va a dar el voltaje de la batería D, que es la última desconocida que tengo. Así que sustituyendo 0.42 amperes, ¿verdad? Lo sumo a 4.95 y me da el valor de la desconocida D, que es la batería, que dice que es 14.19 voltios. Y básicamente, aquí nosotros terminamos el análisis del circuito. Lo que nos falta es calcular los porcentajes de error. Así que, recapitulando, tengo la corriente I mayúscula, que era la primera desconocida, el 0.42, I minúscula, 0.31, y el voltaje en D, que nos da 14.19. Recuerde que esos son los valores correspondientes a mi circuito. Los valores correspondientes a su circuito, pues van a ser diferentes. ¿Ok? Así que simplemente yo lo que hago es que si observa aquí, estos son los valores teóricos, los escribimos. Para I minúscula es 0.31, ¿verdad? Para I mayúscula 0.42. Y para el voltaje va a ser
14.19. Y eso lo comparo con los valores que me dio en la tabla. Vamos a ver. Vamos a comparar. Recuerde que I minúscula se está refiriendo a la corriente AC. Me da 0.31. En la tabla, observan aquí, también me da 0.31. Por lo tanto, ¿cuánto me va a dar el porcentaje de error en ese caso? Cero. Hola. Muy bien. Vamos a buscar ahora la corriente AB. Aquí me da 0.42. Y aquí me da 0.42. ¿Cuánto me va a dar el porcentaje de error? Cero otra vez. Muy bien. Excelente. ¿Y qué me falta? El voltaje de la batería D, que me da 14.19. El teórico. Y el experimental me da 14.43. ¿Cómo yo busco el porcentaje de error? ¿Alguien se acuerda? Lo que vimos fueron los porcentajes de diferencia, pero ¿alguien se acuerda cómo se hace el porcentaje de error? ¿Cómo se calcula? No me digan que se les olvidó. Experimental menos teórico sobre teórico. Pues estuviste cerca. El valor teórico menos el valor experimental sobre el valor teórico, y recuerden siempre que esta expresión lleva unas barras aquí, ¿verdad? Formalmente de valor absoluto. Pues lo mismo es que yo lo dije arriba, al revés, pero es valor absoluto. Sí, ¿verdad? Qué bueno. Pero a mí me gusta más de esta forma. Valor teórico menos valor experimental sobre valor teórico. Por 100, ¿verdad? Y al calcularlo, pues ya tengo, ¿verdad? Todo el análisis del circuito. Ya termino los porcentajes de error y ya terminé. ¿Verdad que fácil? Hola. Pues lo que vamos a hacer es que usted verifica sus resultados, ¿verdad? Según lo que los cálculos que usted hace, el análisis del circuito de Kirchhoff. Y entonces la próxima semana lo que hacemos es que discutimos las preguntas. Usted hace las preguntas, ¿verdad? Contesta las preguntas que están aquí. Y si tiene alguna duda, pues lo primero que hacemos la próxima semana es ir sobre estas preguntas que están aquí y discutirlas por si alguien tiene alguna duda. Muy bien, preguntas hasta aquí. ¿No hay preguntas? Sí, profe. Este informe es simplemente para nosotros estar al tanto No. con la clase. No se tiene que entregar ni nada, ¿verdad? Sí, déjame explicar eso primero. Mire, como nosotros no sabemos qué rumbo vamos a tomar, ¿verdad? Obviamente esta no es la primera vez que ocurre. En todos estos años, pues, hemos tenido incidentes donde, por alguna u otra razón, ¿verdad? Ha habido interrupciones en el semestre. Pues no hay ningún problema, básicamente. En algún momento volvemos a retomarlo. Según nosotros veamos cómo se desarrollan los acontecimientos, pues entonces decidimos si vamos a entregarlos. Yo prefiero que se entreguen por mesa y no individualmente, ¿verdad? Pero eso implica que entonces los miembros de cada mesa tendrían que acordar cómo realizar el informe, ¿no? Así que eso lo podemos decidir la próxima semana, según nos lleguen las noticias de cómo vamos a seguir trabajando. Así que por ahora, pues, solamente que cada cual tenga los datos
llene el informe, ¿verdad? Termine con las preguntas, pues discutimos las preguntas la semana que viene, sobre si hay dudas, etcétera. Y entonces la semana que viene decidimos, básicamente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Usted nos avisará cuando suba el video a Moodle? Oh, sí, porque hay, ¿verdad? Hay compañeros que no se pudieron conectar, así que es mejor tenerlo en Moodle. Pero tengo que advertirles algo. Moodle esta mañana sufrió bastantes problemas porque es que mucha gente se está conectando a través de Moodle, ¿verdad? Para dar las clases, me refiero. Y ya hemos descubierto que esa no es la mejor forma de hacerlo. Hay demasiada interrupción. Así que vamos a continuar con Google, ¿verdad? Porque nos ha resultado mejor. Así que si en algún momento trata de entrar a Moodle y se pone bastante lento, es que esa es la explicación, ¿verdad? Pero en lo demás funciona bien. Así que lo mejor sería después de las 5 de la tarde, que es cuando las clases prácticamente son las clases de extensión y son menos. ¿Alguna otra pregunta? Pues, amados estudiantes, síganse cuidando. Así que voy a terminar la conexión y nos volvemos a ver la semana que viene. Les bendiga Dios.